Bueno, muy buenos días con todos los presentes. Hoy vamos a hablar sobre un poquito de la interculturalidad en la educación y la experiencia en la educación. Aquí tenemos la presencia de Liz Moreta, es nuestra entrevistada que nos va a ayudar a responder dudas para abordar más el tema. Comencemos. La educación tradicional ha estado históricamente marcada por visiones monoculturales que han invisibilizado los saberes de los pueblos originarios y afrodescendientes. En este contexto, la interculturalidad y la descolonización no nos da solo como conceptos teóricos, sino como apuestas políticas y pedagógicas orientadas para así transformar las aulas en espacios de diálogo equitativo y respeto y valoración mutua. Pues el presente trabajo aborda la importancia de la educación como una herramienta clave para desaprender lógicas coloniales y rescatarlas como visiones ancestrales, a través de una metodología colaborativa que integre el análisis teórico, la recolección de testimonios reales mediante una entrevista a una persona clave del ámbito nino, la creación narrativa de un cómic digital pues que busca reflexionar críticamente sobre los avances, desafíos y la relevancia de una educación verdadera. Bueno, voy a empezar con mi pregunta y es desde su experiencia dentro de la comunidad andina, ¿de qué manera cree que la etnoeducación nos ayuda a romper con la enseñanza tradicional y pues qué barreras o desafíos principales aún existen para que la interculturalidad sea una realidad en las escuelas? Bueno, este tema de todo lo que es la interculturalidad y la etnoeducación, ¿no? Sí se llega a romper algo porque, bueno, la educación, digamos, tiene una base y todos aprendemos lo mismo, pero desde mi experiencia personal, por ejemplo, no se aprende algo netamente de acá hablando. Yo soy quichua tabaleña, no hay textos, no hay material educativo que te explique realmente sobre la cultura. Y claro, tal vez no es una queja de decir que nos enseñen solo sobre nosotros, pero al vivir con la comunidad mestiza, ellos también deberían aprender sobre nuestra cultura y tal vez no solo nosotros, sobre la cultura de ellas, aprender fiestas que no son propias de nuestro pueblo en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué barreras hay? La falta de material, la falta de un material porque tal vez las personas desde el sistema educativo no tienen estos conocimientos y el hecho igual de que la lengua materna, en este caso el quichua, tampoco se fomente desde pequeños. Eso les podría mencionar por ahora. Claro, Eh, pues, perdón, respondiéndole, claro, sí es muy importante que también nosotros los mestizos podamos aprender de sus culturas, porque igual soy de aquí de Otavalo y si es, o sea, no nos dicen nada de esas culturas y es muchas de las veces que uno por interés propio se pone a investigar de por cómo es el Inti Raymi, porque tengo entendido que son etapas que pasan antes de. Entonces sí fuera bueno de que la educación también se ponga el punto de indagar y ponernos en, en sea libros, o sea folletos para que nosotros podamos también entender y así poder socializar mejor y que seamos un solo. Muchas gracias. Buenos días. Eh, Mi pregunta es, la etnoeducación no es solo un asunto del pasado, sino también es un proyecto hacia el futuro, que depende de decisiones actuales. ¿Usted conoce iniciativas actuales dentro o fuera del sistema educativo oficial que esté fortaleciendo la etnoeducación en su comunidad? ¿Qué opina de igual de ellas? Bueno, aclarando algo, ¿no? Por comunidad no voy a hablar netamente porque ya saben que cuando se habla de esto de culturas se divide por comunidades dependiendo de sectores. Voy a hablar en el sentido de comunidad ya, como les decía, del pueblo quichua aquí netamente de Otavalo, Cotacachi, más o menos que existe aquí.
Hace un tiempo yo igual realicé un trabajo para la universidad, sobre todo en esto centrado del tema del quichua, y algo que me llamó bastante la atención es que existe una escuela, no recuerdo en qué parte de Cotacachi, que es Saminaya Legado, pero no está dentro como del sistema educativo oficial de aquí del Ecuador, porque esto es financiado, digamos, por gente del extranjero. Ahora, las personas, los estudiantes de aquí son quichuas igual en su mayoría. Se da clases en quichua por lo que hablé con uno de los profesores, o al menos la mayoría de las clases, y al mismo tiempo ellos aprenden cosas sobre el cultivo. Entonces, es algo sorprendente porque sí, en efecto, los conocimientos ancestrales, a veces pensamos que es solo el idioma o solo las fiestas, y ni siquiera sabemos lo que hay detrás de dichas fiestas. Entonces, también tiene tema de cómo tratar la tierra, el cómo convivir con la Pachamama. Entonces, eso es tal vez la diferencia entre un sistema educativo diferente con personas que realmente tienen este conocimiento ancestral versus el sistema educativo nacional que incluso, aunque no tiene tanta interculturalidad incluida, ahorita por el momento está en decadencia. Vemos la falta de profesores, bueno, eso ya es un tema diferente. Entonces, si el sistema normal por ahora está muy bajo, no podemos esperar algo en etnoeducación. Bueno, en mi caso lo conozco más como etnocomunicación por el tema de la carrera que yo sigo igual. Entonces, sí es importante que también se trabaje desde la academia, en este caso desde las universidades, empezar a dar charlas, acercarse sobre todo a las comunidades, porque a veces también hay escuelitas que por estar en sectores rurales, pues tampoco tienen un buen acceso a la educación. Entonces, si apenas aprenden lo básico del sistema, tampoco se les enseña cosas de la cultura, porque como les digo, a veces venimos de generaciones de nuestros padres que crecían con esta idea de que ser quichua es malo, porque las personas mestizas o de otras etnias, por así decirlo, les hacían sentir menos. Entonces, ¿qué pasa? Se va perdiendo este conocimiento que ellos tienen como el idioma. De manera personal, mis padres nunca me enseñaron el idioma, no sé el idioma, y es porque se tenía ese pensamiento de que necesitas hablar bien el español para que no te pisoteen, para que no se burlen de ti por el acento que tienes, porque sabes hablar quichua. Entonces, se dan cuenta, son cositas que poco a poco sí acarrean bastante en la vida de uno, en el sistema educativo, y algo que mencionaron anteriormente sobre, por ejemplo, del Inti Raymi, a veces ni siendo quichuas comprendemos. Yo hace poco entendí que el proceso del Inti Raymi no existe un antes, durante, después. Literalmente el Inti Raymi es un proceso que existe todos los días del año, porque se termina, como dicen, el baile del zapateo y todo eso, y el Inti Raymi empieza literalmente justo después de eso, porque es todo el proceso de cómo se cuida la tierra, cómo se empieza a sembrar y bueno, ya ustedes se imaginarán. Entonces sí, al final es un ciclo completo. Lo mencionado es, bueno, yo lo miro que es muy importante igual lo que menciona de que en las escuelas se da con su lengua materna más que todo. Los primeros recuerdos escolares aquí suelen marcar cómo una persona se relaciona, para bien o para mal, con su propia identidad cultural. ¿Cuál es aquí el primer recuerdo que tiene usted de su cultura dentro de un salón de clases? O sea, fue un recuerdo de que usted se sintió orgullosa o a la vez tuvo un poco de vergüenza o de indiferencia. No sé si vergüenza sea el término que usaría, porque honestamente no es como que me daba vergüenza ser indígena, pero sí voy a mis recuerdos de niñez, que casi no tengo por los traumas, claramente de este tema, es porque la mayoría de mis compañeros no me trataban bien, ni, ni a mí ni a mis compañeros, en este caso que eran varones, porque en la escuela a la que yo iba, que era pequeña y en su mayoría eran niños, recuerdo que siempre nos ponían caras, nos hacían gestos o fingían que pues se querían alejar porque para ellos, entre comillas, olíamos mal. Entonces, de hecho, también había una profesora que tenía este tipo de comportamientos. Entonces, vergüenza no, porque vergüenza tal vez en algún punto hubiese deseado dejar de usar mi vestimenta
o tal vez de dejar de hacerme la trenza en este caso, ¿no? Porque igual es un tema bastante delicado, bueno, sobre todo en los varones, ¿no? Pero tal vez vergüenza no, pero sí es un sentimiento tal vez de tristeza de ver esa diferencia y como de chiquita tal vez una no entendía qué pasaba, se generaba miedo, porque claro, si alguien más lo ve, solo dice, es bullying. Y sí, o sea, es bullying, pero no es un tema de bullying normal, porque como ven es un problema ya racial, es el tema de racismo, que los niños igual lo practican, pero tal vez en sus casas o desde la escuela mismo no les decían nada de que eso está mal. No solo de no molesten a sus compañeros, porque, sino porque se están burlando de una cultura que acá ya en Otavalo es casi la mayoría de la población. Entonces, sí, en ese sentido, sí es un poquito triste, de hecho, tener los recuerdos, porque no hay esta enseñanza del respeto, no solo a la cultura indígena, sino a los diferentes pueblos, en este caso que somos biodiversos, ¿no? Aquí en el Ecuador, que tenemos la cultura afrodescendiente, la cultura igual de los pueblos, bueno, de la costa, ya ustedes saben, tenemos diferentes, incluso pueblos quichuas, entonces no creo que en ese momento se nos haya enseñado de manera adecuada y tal vez eso mismo provocó que yo no haya sabido manejar eso durante tantos años. Bueno, es un buen punto. Yo creo que antes igual había un poquito más de discriminación o palabras fuertes, en, creo yo. Eh, interculturalidad entendida no como la simple coexistencia de una cultura dentro de un mismo espacio, sino como un diálogo crítico que busca transformar las relaciones del poder heredadas del colonialismo. Reconoce los saberes de los pueblos andinos y afrodescendientes como conocimiento legítimo y no como folclórico. En este marco surge la etnoeducación, entendida como el derecho de los pueblos a una educación que parte de su propia lengua, historia y cosmovisión. El diálogo con el conocimiento considera oficial a partir de esta idea. Desde esta idea queremos saber o queremos conocer su experiencia personal y su reflexión sobre este tema. Se me había ido la palabra. Creo que aquí hay algo bastante importante, lo que mencionaron, que es el folclore, porque no recuerdo en qué libro habían mencionado esto, de que a veces es como que a veces al indígena mientras esté como calladito y demuestre como el lado lindo de la cultura, o sea, hay que aplaudirle, hay que, hay que hacerle ver, ¿no? Hay que hacerle vistoso. Pero cuando este indígena empieza a pensar, empieza a reclamar por sus derechos, empieza a protestar, hay que criminalizarle. ¿Por qué? Porque está mal. Y es algo que tal vez vimos durante las manifestaciones del año pasado, donde por desgracia se vio bastante este tema de racismo aquí en la ciudad, siendo Otavalo una ciudad conocida por su, entre comillas, interculturalidad, ¿no? Entonces, como dicen, interculturalidad, creo que a veces la gente piensa que es simplemente el hecho de que en la ciudad hay mestizos, indígenas y punto, se acabó. Entonces, la interculturalidad va más allá de eso y me imagino que ustedes igual ya saben más de este tema. Es un poquito complicado todo ese tema, porque como les digo, a veces yo como persona indígena igual voy descubriendo bastantes cosas todavía, tal vez cosas que otras personas que han vivido en comunidades, saben, porque vivir en comunidad y vivir en una zona urbana no es lo mismo. Entonces, personas que tal vez viven en comunidades entienden más tipo de procesos diferentes. Por ejemplo, el proceso de justicia indígena es un ejemplo igual, diferente, que no se maneja como la justicia ordinaria. Yo tal vez como persona que siempre he vivido en una zona urbana, tampoco conozco mucho de ese tema, pero igual, pero uno sabe que, por ejemplo, si ustedes quieren ir a hacer, digamos, un trabajo a una comunidad, ustedes no pueden entrar y empezar a visitar a la gente como si nada. En primera, porque la gente va a desconfiar de ustedes. En segunda, porque tal vez les pueden tratar mal y les terminen echando, porque para hacer eso es un proceso y a veces empieza por el hecho de primero comunicarse con quien, con el presidente de la comunidad, porque el presidente de la comunidad luego les explica a las personas. Entonces, ¿sí ven? Es muy diferente a que tal vez vamos a hacer una reunión con gente que vive en el centro, porque la gente les va a confirmar solo por WhatsApp o les va a decir, sí, no hay problema. Entonces,
Todo eso es muy diferente, por eso decían que la lengua, la historia, la cosmovisión. Claro, y a veces la gente tal vez no entiende mucho de eso. Hablando de otro tema, esto del tema de las parteras, que son indígenas de acá, igual, por ejemplo, hace poco estaban publicando un libro en español quichua. Igual yo antes sí conocía el tema de las parteras, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en este caso, este grupo de mujeres indígenas exigen que literalmente se tome en cuenta como una carrera oficial y que incluso pueda visibilizarse en sus cédulas, que pueda ser un trabajo remunerado por el gobierno, porque es un conocimiento ancestral, no es como que la señora solo de loquita diga, no, yo le puedo ayudar a dar luz y ya, porque eso a veces en un momento de desesperación, tal vez cualquier persona les va a poder ayudar a que puedan dar a luz a sus bebés, pero ellas conocen todo este sistema de cómo cuidarte antes de dar a luz, cuando estás dando luz. Y también esto que a veces les fajan y hacen diferentes cosas, tanto con la mamá como con el bebé. Son conocimientos que en el hospital, tal vez en la universidad, en la carrera de medicina, no te van a enseñar, porque el doctor se rige netamente a un estudio científico de libros y todo eso, pero no de un conocimiento andino, como dicen ustedes. Muchas gracias por su explicación. Buenos días. Continuando las preguntas y sobre lo que usted hablaba de esto del tema de las parteras y todo esto, los pueblos indígenas aún han conservado a lo largo de generaciones conocimientos, costumbres y tradiciones que forman parte de su identidad cultural y constituyen un valioso legado de las nuevas generaciones. ¿Qué costumbres, tradiciones o conocimientos ancestrales considera importantes transmitir a las nuevas generaciones? Bueno, tal vez suene un poquito cliché y a lo que la gente siempre va, ¿no? Es el idioma. Y unos dirán, ¿pero por qué? Porque si se analiza como el entorno actual, el quichua está en peligro de extinción. Ya los jóvenes tal vez no lo hablan porque les da vergüenza, que es un tema bastante aparte porque eso viene de diferentes factores. Estamos personas que por A o B situación no aprendimos el idioma y es bastante difícil. De manera personal puedo decir que no es fácil aprenderlo de la noche a la mañana, y eso, las generaciones nuevas son pocos, las personas que en este momento, tal vez si ustedes van con niños o jóvenes, les dicen, ¿sabe hablar quichua? Y son muy pocos los casos que le van a decir sí, o las personas que dicen, entiendo, pero no hablo. Existe el temor de que tal vez de aquí a un par de años el idioma desaparezca, y es la importancia de que se fomenten programas, aplicaciones. No recuerdo el nombre de la aplicación, que de hecho hace un par de días estaban haciendo el lanzamiento de una plataforma aquí para aprender el quichua. Entonces, todos estos iniciativas, que no necesariamente, nuevamente, es del sistema educativo, pueden ayudar. ¿Y de quién depende de que esto avance? Y en este caso ya de la ciudadanía en general, tanto de quienes formamos parte de esta cultura como de las demás culturas, porque como dicen, claro, como mestizos no tienen la obligación de, pero podrían hacerlo, porque de eso viene la interculturalidad, no simplemente verla como algo vistoso a los demás, porque el tratar con respeto a la otra cultura es también tratar de aprender realmente de ella, no solo porque, me parece lindo lo que hacen y ya, es un tema mucho más amplio. Mm, Considerando Perdón, que habían preguntado, aparte del idioma, eso es lo que les decía antes, temas de salud, tal vez incluso en medicina, el hablar de plantas, que a veces el doctor a ti te va a mandar ibuprofeno, que un montón de pastillas, medicación a tope y bastante peligrosa en este momento, donde igual el sistema de salud en el país está bastante mal, cuando tal vez hace varios años nuestros abuelos, bisabuelos, vivían a punta de plantas, a punta de plantas. Y vemos que antes tal vez vivían incluso más años y morían en un estado de salud, no precisamente como que ya no avanzaban con sus vidas. Mi abuelito, que falleció hace ya varios años, él, por ejemplo, murió con más de 90 años y claro, la pérdida de cabello, pero él no tenía ni una sola cana en su cabeza. O sea, él sufrió pérdida de cabello, sí, por el avance de su edad, pero él no tenía nada de eso. Él tenía una enfermedad que no recuerdo cómo se llama esto, cuando les crece como una bolita en el estómago,
Igual ustedes iban a las 5 de la mañana y mi abuelito seguía ahí trabajando el terreno porque todavía tenía fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez ahora si ustedes van igual, les preguntan cuántas plantas medicinales conozcan, les apuesto a que exageradamente les van a decir 4 o 5 nombres de plantas. Y en realidad hay cientos, cientos de esas. Y de ahí viene incluso luego el tema de la gastronomía. Y no de la gastronomía que igual, por folclorizar tal vez, la gente siempre les va a decir, si comida típica de Otavalo, fritada, hornado, y tal vez así contadas como la misma comida de siempre, porque es un platillo como tal, pero hay maneras de cocinar que son ancestrales y eso nuevamente a veces se rescata por emprendimientos. Hay un emprendimiento por panecillo acá en Otavalo, igual que hace poco conocí, y ahí te ofrecen comida que se cocina, sí, pero literalmente a la antigua. Entonces, incluso el sabor y todo eso es muy diferente a que luego ustedes vayan al centro de cualquier ciudad y vayan a restaurantes. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo. El hecho de cómo se procesa el alimento, en este caso los granitos, cómo se muele todo eso, el cuidado de la tierra nuevamente, que ya es un tema diferente, porque la tierra también hay que cuidar, hay que cuidar bastante. Y viene también el cuidado de los animales, porque si hablamos de eso, incluso ya saliéndonos un poco del tema, vemos como el tema de la carne de res aquí en Ecuador sube de precio. Y a veces las personas dicen, solo sube de precio, pero no saben por qué. Ah, intuyen que tal vez es solo por el precio de las gasolinas, pero en realidad, investigando del tema, es porque bastante gente está abandonando este sector, están yéndose por negocios bastante diferentes, en este caso, sembrar productos, entre comillas, que les da dinero más fácil. Pero las personas que están dejando esto dicen que es porque, o sea, el cuidado de la tierra no produce el pasto que las vaquitas necesitan, que los toros necesitan, y luego, bueno, y esto aparte otro proceso extra. Entonces se dan cuenta, este daño eh, también hace que las personas tal vez no entiendan la importancia de impedir lo que es la minería ilegal. Entonces, sí son bastantes conocimientos que a veces piensan que solo se limita al idioma, al baile, a las fiestas tradicionales y a la comida de los platos típicos, que son un par. Pero en realidad, las costumbres tradiciones son bastante que debería rescatarse, porque en algún punto, no solo a los pueblos quichua o tabalo, a todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador, solo va a quedar el recuerdo. Y el recuerdo va a ser, ah, se vestían así y hablaban así. Eso va a ser el único recuerdo que va a quedar. Muchas gracias. Según lo que usted me está mencionando, la gastronomía tradicional también forma parte de la identidad cultural de los pueblos, ya que refleja sus conocimientos, formas de vida y relación con la naturaleza. ¿Me podrías contar cuáles alimentos o platos típicos consideras más representativos de la cultura quichua o tabalo y qué significan para tu comunidad? Bueno, como les digo, es a veces el hecho de demostrar, ¿no?, la convivencia con la Pachita Mama, ¿no? Con cariño. Eh, Aquí, por ejemplo, a veces la gente hace negocios de que se asa el cuy, el cuisito, ¿no? Y dicen, ah, es que yo tengo mi manera de sazonarle y todo eso. Y en mi casita también, por ejemplo, la sazón que tal vez hace mi mamá o mi hermana. Pero hablando en este emprendimiento, que les digo que es un emprendimiento comunitario, la señora nos habla de que la forma de condimentar de ellos es diferente, porque al condimentar, no recuerdo exactamente los ingredientes, pero por ejemplo, para el cuy, para la carne de, creo que era de cordero de res, se le envuelven unas hojitas de una planta especial, se le deja como por horas y todo eso. Entonces, e incluso no se hace en ollas modernas, como hoy se dice, ¿no? Que la freidora de aire, que la paila último modelo, sino que son, se maneja lo que son las vasijitas de barro, se hace lo que son esos hornos antiguos, no el horno electrónico, porque incluso eso cambia bastante el sabor. Se maneja todo eso. Y algo que, por ejemplo, el cuino, que les digo, a veces solo le ven como algo vistoso, eso las familias, en el tema volviendo al Inti Raymi, eso habla mucho de las familias que te dejan preparando el cuy, porque como saben, a veces en el Inti Raymi tú vas de casita en casita y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Las mamás o las tías mayorcitas, como se les conoce,
Ellas preparan eso porque realmente están dando como una muestra de agradecimiento a la final de todo lo que produjo la tierra. Es un agradecimiento de tuvimos buenos frutos y las personas que bailaron también lo tuvieron. Es como un proceso a la final de, como les digo, es agradecimiento que se ve de diferentes maneras. No solo ir a zapatear y ya, no solo por cocinar y ya, no es por cocinar y quedar bien ante la gente de, o de yo tengo plata y por eso te voy a dar un cuy. Porque a veces las personas que te dan un cuy justamente son personas mayorcitas, que si ustedes ven, viven en casas antigüitas, que son las casas de tierra o que incluso son de estas zonas no tan urbanas. Entonces, es el hecho de demostrar ese cariño a la gente, ¿sí? Entonces, eso les digo. No, como que empiezan luego a modernizar estos platos como para que se vean más bonitos, más esto, más lo otro. Y no, porque a veces a los cuisitos se les cuida con cariño incluso. Y a mí personalmente que no me gusta, a veces siento pesar, ¿no? De que cómo le van a matar al cuisito. Entonces, es todo este proceso de cómo cuidan, cómo conviven con otros seres vivos en este caso. Muchas gracias. Bueno, ahorita volviendo un poco a la interculturalidad, podemos decir que se necesita de docentes que no solo conozcan la teoría, sino que comprendan profundamente la cosmovisión y la lengua de los estudiantes, de sus estudiantes, evitando actitudes que asimilen o folcloricen la identidad. Desde su perspectiva, ¿cuál cree que es el mayor reto que tienen los docentes actuales, tanto indígenas como mestizos, se podría decir, ¿no? Al educar en contextos diversos. Bueno, en sí tal vez es el problema con los digo desde antes. Los profesores, cuando recién se empezaba a dar la educación acá, ¿no? En su mayoría igual eran mestizos, porque pues los indígenas venimos de un contexto en donde el indígena ni siquiera podía estudiar, ¿no? Y las pocas escuelas que en ese entonces existían, los estudiantes tenían que caminar bastante para poder ir a sus clases. Entonces, tal vez es esa limitación de que desde un inicio, desde, digamos, desde el inicio de acá, de que se fomenta la educación en la ciudad, no, ni ellos mismos conocen. Empieza lo que es esto del racismo desde los profesores a los alumnos. Y esto yo les cuento desde las perspectivas tanto de las experiencias de mis padres, de mis abuelitos y de personas que también he conocido a lo largo de mi vida que me han comentado cómo ha sido su experiencia en la educación. Entonces, ¿qué pasa? Antes, igual el hecho de que los profesores les podían golpear a los alumnos, igual les hacían comentarios fuera de lugar, comentarios racistas. Entonces los niños por esa situación abandonan la escuela y también por su situación económica. En ese entonces la mayoría tenían que más ayudar en casa a trabajar y a generar dinero. No se podían dar, como quien dice, el lujo de ir a la escuela. Entonces, si ahorita es difícil encontrar profesores que sean indígenas, en ese entonces, pues era mucho más complicado. Venimos entonces en un sistema de educación que no tiene este fortalecimiento desde el inicio y no se ve todavía un fortalecimiento actual, porque tal vez de 10 personas que conozca, si da la casualidad, una persona me dirá, ah, en donde yo estudié, sí nos trataban de enseñar el quicho. Y eso sí es que existe la probabilidad, porque de ahí las personas no te dicen eso. Entonces, esa falta de conocimiento de la cultura en la educación es como tal vez la raíz del problema, porque como les digo, a veces ni como indígenas comprendemos un tema que, por ejemplo, la gente hasta ahora confunde y que también personalmente confundía, es el tema de racismo versus discriminación. Porque a veces las personas mestizas, yo a veces tenía un compañero que me dijo, es que nosotros también sufrimos racismo, los indígenas nos ven feo. Y sí, en efecto, a veces se da, sí he visto en esos casos, ¿no? Donde las personas indígenas, como tal vez a las mestizas, les ven feo o proceden a hablar en quichua para que la persona mestiza no entienda de qué están hablando. Pero ese tipo de actitudes no es racismo, es simplemente una discriminación aparte, porque el tema de racismo es un tema más complejo que viene de algo más histórico. Como persona mestiza, no pueden decir que sufren racismo, ni por parte de indígenas, ni por parte de la gente de color. ¿Por qué?
porque históricamente el mestizo siempre ha estado mejor colocado en el sistema de clases, mientras que en este caso los indígenas siempre hemos venido siendo pisoteados por los demás. ¿Y eso cómo lo evidencian? Igual, nuevamente, no necesariamente investigando, sino conociendo historias de personas. Que qué pasaba? Vivían casi esclavizados en el tema de las haciendas de hace tiempo, que de hecho ya cuando este tema de las haciendas creo se estaba terminando, ni siquiera les podían pagar los dueños. Entonces, ¿cómo les pagaban? Dividiendo alguna de las tierras de dichas haciendas. Entonces, ¿se dan cuenta? Son temitas que, por ejemplo, yo a veces hablo con algunos jóvenes y dicen, sí, es que todo es racismo y así. Entonces, imagínense, solo la diferencia de un término, o sea, se tergiversa bastante. ¿Por qué? Porque el sistema de educación mismo es el problema. Venimos en un sistema, como les digo, el indígena no tiene lugar en la política. Si un indígena se mete en la política, ya está mal visto. Si un indígena quiere meterse para solo y todo, toda la demás, es burla. Eh, Tratar de meternos a a la sociedad en sí está casi mal visto. ¿Por qué? Porque la educación, todo es la educación. Porque a veces dicen, no, la educación viene de casa. Sí, la educación viene de casa, pero los valores, conocimiento como tal, para que aprendas a respetar a los demás, aprendas a lo que es realmente convivir es parte de lo que en este caso el Ministerio de Educación debería manejar bastante y enseñarlo desde los grados más pequeños, porque a veces uno tal vez estando en la universidad dice, ah, como que sí, como que es un tema bastante, ¿no? Como que hay que ser más empático con las personas, ¿no? No lo han tenido fácil. Pero no es cuestión de que tengan lástima y digan, no, no lo han tenido fácil, pobrecitos, sino de que realmente comprendan que tuvimos una historia bastante dolorosa y tal vez esta educación hubiese evitado bastante la situación que se dio en Otavalo debido a las manifestaciones, que fue comentarios de odio, que fueron actitudes racistas y que ahorita dejó a Otavalo totalmente roto. Yo digo que, o sea, totalmente roto. Se ve el tejido social, como quien dice, se desgarró porque no es como que las personas dijeron algo que en el momento de la ira les nació, sino que es un pensamiento que ellos tienen y simplemente lo dejaron a la vista. Entonces, la interculturalidad a la final quedó vista que solo era una fachada, que simplemente vivimos entre indígenas, vivimos entre mestizos, somos interculturales, pero si las personas nos siguen viendo de menos, nos siguen viendo como una burla y solo como un personaje que sirve para vender turismo. No estamos viviendo una interculturalidad real. Listo, Liz. Sabes que me gustó mucho esta entrevista porque nos hace ver que, como tú dices, no para que sintamos lástima o pena de su cultura, de sus saberes ancestrales, sino de que como futuras docentes que somos podemos inculcar esto a nuestros niños. Y así sabemos que todo va desde los niños. Entonces, si nosotros inculcamos respeto, empatía para las otras culturas, para las otras personas que tal vez se visten diferente y saltándonos el tema también de necesidades educativas que tengan, nosotros concientizar a nuestros niños, eh, sí va a tener un cambio en el mundo. Porque como tú bien le dijiste, nosotros somos de aquí, de solo de la parte de aquí de Imbabura, de la provincia de Pichincha, de la sierra se podría decir, pero en cambio también tenemos costa, Amazonía, Galápagos también, entonces sí es muy importante eso. Y con esto te queríamos decir muchísimas gracias por aceptar, por brindarnos esas reflexiones que sí, a veces uno no lo piensa, a veces uno dice, no, es como tú dices, son mestizos, indígenas, y cada persona cada día se vuelve más indiferente. Entonces con esto nos das una reflexión muy importante. Te queríamos agradecer como grupo. Aquí se termina la entrevista y muchísimas gracias. Dios te pague. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.